Prepárense porque algo se acerca a la Tierra y no sabemos qué es. Hay coincidencias que pueden descartarse como meras casualidades. Otras, sin embargo, se acumulan con una precisión tan perturbadora que se convierten en sospechas. Lo que ocurrió el 3 de octubre de 2025 pertenece claramente a la segunda categoría. En esa fecha, el objeto interestelar conocido como TRES y Atlas realizó su aproximación más cercana a Marte, situándose a una distancia de solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo. Para los estándares astronómicos, una proximidad excepcional. Y sin embargo, justo cuando este visitante del espacio profundo cruzaba una región del sistema solar repleta de instrumentos científicos orientados hacia él, las agencias responsables de monitorearlo simplemente callaron. La NASA, con sus rovers, orbitadores y satélites posicionados con precisión para captar cada detalle del evento, detuvo sus operaciones públicas. El sitio web dejó de actualizarse. No hubo nuevas imágenes, datos, ni comunicados. La razón oficial: una paralización de funciones por falta de financiación federal. Algo que, aunque técnicamente cierto en el contexto político de Estados Unidos, resultaba un tanto forzado cuando se considera la magnitud del evento que estaba teniendo lugar. Y no fue un hecho aislado. La Agencia Espacial Europea, ESA, tardó días en liberar sus datos. La Agencia Espacial China permaneció en completo silencio. Japón, India, los Emiratos Árabes Unidos, incluso países con misiones activas alrededor o cerca de Marte, no ofrecieron información alguna en los días críticos. Ninguno publicó imágenes, análisis, ni observaciones en tiempo real. Como si todas las agencias espaciales del planeta hubieran decidido, de forma inexplicable, no observar o no compartir lo que estaban viendo. La comunidad científica, acostumbrada a cierto grado de transparencia, al menos en los descubrimientos astronómicos, comenzó a inquietarse. Y entonces, comenzaron a surgir las preguntas. ¿Cómo puede ser que, justo cuando un objeto interestelar se encuentra a distancia óptima de observación, las herramientas más avanzadas de la humanidad se desconecten? ¿Fue simplemente una serie de errores administrativos, de burocracia mal sincronizada? ¿O hay algo más profundo y deliberado detrás de ese silencio repentino? Porque cuando finalmente se publicaron imágenes, algunas procedentes de las cámaras del rover Perseverance, otras de orbitadores marcianos, estas venían sin un solo rastro de confirmación oficial sobre la identidad del objeto observado. A pesar de su brillantez, de su forma aparente, de su trayectoria coincidente con la del TRES y Atlas, la NASA no quiso reconocer que se trataba de él. Ahí es donde entra el físico Avi Loeb, conocido por su enfoque audaz en temas cósmicos no convencionales, pero también por su rigurosidad científica. Analizando las imágenes y utilizando los datos de distancia y brillo aparente, calculó un tamaño estimado de alrededor de 50.000 kilómetros de largo. Un número que desafía la lógica. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de una longitud 4 veces superior al diámetro terrestre. Una dimensión descomunal para cualquier objeto natural. Y, aún más desconcertante, no presentaba cola cometaria visible. Según las leyes físicas más básicas, un cometa que se aproxima al Sol comienza a liberar gases y polvo al calentarse, formando una coma luminosa y una larga cola. Pero las imágenes del TRES y Atlas mostraban un cuerpo brillante sin rastro alguno de actividad cometaria. A la distancia en la que se encontraba, aproximadamente 2,75 unidades astronómicas del Sol, cualquier cometa normal estaría exhibiendo claramente una cola. No fue el caso. La combinación de factores, un objeto gigantesco, sin cola visible, observado durante un momento de silencio coordinado entre múltiples agencias espaciales, empezó a generar hipótesis inquietantes. ¿Era realmente un cometa? ¿O era otra cosa? ¿Un objeto artificial? ¿Una sonda? ¿Una estructura diseñada por inteligencia no humana? A medida que pasaban los días, la situación no mejoró. La ESA, pese a tener instrumentos altamente sofisticados a bordo del Trace Gas Orbiter, no ofreció datos concluyentes hasta 11 días después del evento. Lo que compartieron fueron imágenes sin contexto,
sin análisis, sin detalles sobre lo que se estaba observando. No hubo mención específica al 3 y Atlas. Solo capturas del espacio. China, con su creciente presencia en la exploración espacial, optó por no participar en la conversación pública. No emitió comunicado alguno. No divulgó imágenes. Nada. El mismo patrón se repitió con Japón, los Emiratos Árabes Unidos, India. Todas naciones con capacidad de observación espacial guardaron silencio. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué todas las agencias espaciales, muchas de ellas competidoras entre sí, se abstendrían al mismo tiempo de divulgar sus observaciones de un evento astronómico sin precedentes? Solo hay dos explicaciones posibles. La primera, y más reconfortante, sería una incompetencia burocrática coordinada. Que cada agencia, por razones internas, logísticas o políticas, simplemente falló en sus responsabilidades de comunicación. Que la lentitud, la descoordinación y el exceso de protocolos burocráticos coincidieron accidentalmente en el peor momento posible. ¿Es posible? Sí. ¿Probable? No mucho. La segunda explicación es más inquietante: una coordinación deliberada. Que las agencias espaciales hayan observado algo tan inesperado, tan fuera de lo normal, que decidieron, explícita o implícitamente, no divulgar información hasta haberla procesado, comprendido y controlado. Que haya existido una comunicación privada entre gobiernos para compartir datos antes de presentarlos al público. Que se haya establecido un acuerdo no oficial de silencio, mientras se construía una narrativa adecuada. Y si eso fue lo que ocurrió, entonces no estaríamos hablando solo de astronomía o ciencia, estaríamos hablando de política global, de gestión de información sensible, y quizás, de contacto indirecto con inteligencia no humana. Porque si el 3 y Atlas no era natural, si mostró características estructurales o comportamientos que desafiaban toda lógica conocida, entonces el silencio no fue accidental. Fue estratégico. Y así llegamos al punto en el que nos encontramos. Con datos incompletos, sin confirmación oficial, y con una comunidad científica dividida entre el escepticismo y la sospecha. Pero esto es solo el principio. Porque lo más extraño aún estaba por revelarse. Porque mientras el silencio institucional se extendía como una sombra, las preguntas comenzaron a multiplicarse. No solo entre astrónomos aficionados y conspiracionistas digitales, sino dentro de la propia comunidad científica. ¿Qué había visto exactamente la NASA durante esa aproximación del 3 y Atlas? ¿Qué imágenes se captaron pero no fueron compartidas? ¿Qué datos estaban siendo retenidos bajo pretextos burocráticos? Días después del evento, la NASA publicó 2 imágenes capturadas automáticamente por las cámaras do rover Perseverance en Marte. Las tomas mostraban un objeto luminoso en el cielo marciano. No eran imágenes espectaculares ni reveladoras en sí mismas, pero el hecho de que hubieran sido captadas automáticamente indicaba que, aunque el shutdown hubiera detenido la actividad pública, los sistemas seguían operativos. La nave había sido programada previamente para hacer esos registros. No hubo intervención humana de último minuto. Los datos estaban ahí. Sin embargo, la agencia nunca confirmó que ese objeto fuese el 3 y Atlas. No se publicó ningún comunicado validando su identidad. Solo imágenes mudas, sin contexto, sin análisis. Un silencio incómodo. Algunos científicos alegaron que podría tratarse de Phobos o Deimos, las pequeñas lunas de Marte. Otros señalaron que las trayectorias no coincidían, y que el objeto tenía una luminosidad anormal. La ambigüedad, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones. Fue en este vacío informativo que el físico Avi Loeb, ya conocido por su trabajo con el objeto interestelar Oumuamua en 2017, intervino. Loeb, junto con su equipo, analizó minuciosamente las imágenes disponibles. Partiendo del supuesto de que el objeto brillante era efectivamente el 3 y Atlas, realizaron cálculos de tamaño proyectado. Su conclusión fue tan sorprendente como desconcertante. Aproximadamente 50.000 kilómetros de longitud visible. Una magnitud desproporcionada. A esa escala, ningún cometa conocido en la historia ha mostrado dimensiones similares. Pero lo más impactante no fue el tamaño. Fue la ausencia total de una cauda cometaria.
A esas alturas de su trayectoria, con una distancia de 2,75 unidades astronómicas del Sol, un cometa típico ya debería haber comenzado a exhibir actividad significativa. Sublimación de hielos, eyección de partículas, formación de coma y cola. Y sin embargo, las imágenes mostraban un objeto limpio, compacto, sin ningún tipo de estela. Solo una luz intensa, fija, ajena a cualquier rastro de actividad típica en cuerpos helados que ingresan al sistema solar interior. Loeb no se limitó a señalar esta anomalía. Fue más allá. Dijo, si este objeto tiene 50.000 kilómetros de longitud proyectada y no muestra cola cometaria, entonces no es un cometa. Es otra cosa. Sus palabras, aunque aún envueltas en prudencia científica, generaron una ola de reacciones. Algunos lo acusaron de sensacionalismo. Otros lo señalaron como uno de los pocos académicos dispuestos a desafiar la narrativa oficial. Pero el misterio se profundizaba. Porque si no era un cometa, ¿qué era? Y mientras estas hipótesis ganaban tracción, otra pregunta empezaba a tomar forma entre los círculos más atentos. ¿Por qué todas las agencias espaciales guardaban silencio simultáneamente? La ESA, con su orbitador ExoMars Trace Gas, perfectamente posicionado y equipado con espectrómetros de última generación, tardó 11 días en publicar sus observaciones. Lo que compartieron fue limitado, sin interpretación, sin detalle, sin confirmar siquiera si el objeto observado era el 3I Atlas. La Agencia Espacial China, con su poderosa red de observatorios terrestres y sus naves activas, no dijo nada. Ni una declaración. Ni una imagen. Ni siquiera una nota marginal. Tampoco hubo reacción oficial de Japón, India, los Emiratos Árabes Unidos o Israel. Y lo más desconcertante, ni una sola nación trató de llenar el vacío dejado por el shutdown estadounidense. Ninguna intentó capitalizar la oportunidad científica, mediática o política. Todo esto llevó a que muchos empezaran a hablar de una coordinación internacional de silencio. Algo sin precedentes. Porque si bien las agencias espaciales colaboran en ciertos proyectos, no es común que rivales geopolíticos compartan políticas de comunicación tan homogéneas y simultáneas. Entonces, ¿qué estaban ocultando? En este punto, dos posibilidades seguían dividiendo a la comunidad científica. La primera, incompetencia colectiva. Que todas estas agencias, por razones logísticas, presupuestarias o de simple negligencia, simplemente no priorizaron la observación del 3I Atlas. La segunda, mucho más perturbadora, ocultamiento deliberado. Que algo haya sido detectado. Que la naturaleza del objeto fuera tan inesperada, tan inusual, que justificara un protocolo no oficial de confidencialidad. Que, por razones de seguridad, estabilidad política o miedo al caos público, se tomara la decisión de retener información. No es la primera vez en la historia que ocurre algo así. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compartieron información secreta sobre posibles amenazas provenientes del espacio. Aunque en confrontación ideológica total, sabían que había riesgos que trascendían las rivalidades humanas. ¿Estamos ante un escenario similar? Porque si el 3I Atlas muestra indicios de estructura artificial, si su trayectoria revela patrones no gravitacionales, si presenta propiedades físicas que contradicen todo lo conocido, entonces no sería simplemente un cometa. Sería una sonda, una nave, un mensaje. Y si eso fuera cierto, la reacción de las agencias espaciales cobra más sentido. Porque una revelación así no solo tiene implicaciones científicas, tiene ramificaciones filosóficas, religiosas, sociales, políticas. Cambia completamente nuestro lugar en el universo. Pero aún hay más. En los días siguientes a la aproximación del 3I Atlas, las agencias espaciales empezaron a actuar con una cautela inusitada. No se trataba solo de no publicar datos. Era un patrón claro de demora, de edición, de publicación fragmentada. Cuando finalmente se compartían documentos o imágenes, lo hacían sin análisis, sin datos técnicos anexos, sin metadata. Era información incompleta. Como si se intentara ganar tiempo. Tiempo para estudiar. Tiempo para procesar. Tiempo para decidir cómo y cuándo revelar la verdad. Y entonces,
surgió un nuevo dato que avivó aún más las sospechas. En los días siguientes, varias misiones espaciales programadas para cruzar la trayectoria del TRES y Atlas empezaron a mostrar incertidumbre operativa. La misión era de la ESA, rumbo al sistema de asteroides Didymos y Dimorphos. Debía pasar por la región donde se encuentra la posible cauda del objeto interestelar. También la sonda Europa Clipper, de la NASA, tiene una ventana de cruce entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Estas misiones podrían ofrecer datos in situ, mediciones directas de partículas, análisis químicos, pruebas que confirmarían si el objeto libera o no material, si tiene composición cometaria o algo radicalmente diferente. Pero las decisiones sobre si estas naves podrán realizar estas observaciones siguen en discusión. Se habla de problemas técnicos, de reducción de personal en los centros de control, de limitaciones presupuestarias. Y en ese contexto, se instala una sospecha aún más grave. ¿Se está bloqueando deliberadamente el acceso a pruebas concluyentes? Una decisión administrativa puede dejar pasar una oportunidad científica irrepetible. Una decisión política puede sepultar, temporalmente, una verdad que cambiaría la historia. Y una falta de acción puede ser tan reveladora como una confesión directa. Porque en medio del silencio orquestado, surgieron informes dispersos provenientes de observatorios independientes. No grandes agencias, no misiones multimillonarias, sino astrónomos aficionados y pequeñas estaciones ópticas distribuidas por el mundo, que siguieron el objeto por sus propios medios, sin depender de aprobaciones institucionales ni directrices gubernamentales. Uno de esos informes, publicado desde el sur de Australia por un equipo de astrónomos amateurs, relataba algo inquietante. Entre los días 2 y 4 de octubre, cuando el TRES y Atlas alcanzaba su punto más próximo a Marte, su brillo fluctuó de manera irregular. No como lo haría un cometa afectado por rotación o sublimación. Las curvas de luz mostraban pulsaciones, patrones que se repetían en intervalos regulares, similares a las señales de objetos con rotación artificial o superficies altamente reflectantes controladas. El grupo no tenía la capacidad técnica para afirmar nada de forma concluyente. Pero lo que sí lograron demostrar fue que había una periodicidad difícil de atribuir a fenómenos naturales conocidos. Aún más extraño fue que, al intentar contactar con astrónomos profesionales para validar sus hallazgos, recibieron respuestas evasivas o directamente ningún tipo de devolución. Estaban siendo ignorados por falta de credibilidad o porque habían captado algo que no debían. Poco después, otros informes independientes comenzaron a emerger con patrones similares. Desde una estación en Canarias, desde otro observatorio en Chile, y uno más en Canadá. Todos coincidían en que, durante un intervalo de 72 horas, el TRES y Atlas emitía reflejos rítmicos, pulsos de luz que no cuadraban con modelos cometarios conocidos. Esta repetición, esta aparente señal, disparó otra hipótesis más radical. ¿Podría tratarse de un objeto controlado? ¿De una estructura no natural, diseñada por inteligencia no humana? ¿Una nave, una sonda, o incluso una baliza interestelar? Aquí es donde la historia deja de ser solo un relato científico para tocar directamente el terreno de lo filosófico y existencial. Porque si asumimos la posibilidad de que el TRES y Atlas no sea simplemente un objeto inerte surcando el sistema solar, sino una entidad fabricada, todo el esquema de acción y de inacción de las agencias espaciales cobra un nuevo significado. En este punto, incluso dentro de la NASA, algunas voces comenzaron a mostrarse incómodas. Un ingeniero retirado del Jet Propulsion Laboratory, bajo condición de anonimato, declaró en una entrevista para un medio alternativo que, cuando un objeto muestra un comportamiento inesperado, la primera orden no es analizarlo, es contener la narrativa. Contener la narrativa. Una frase que resume la estrategia de lo que parece estar ocurriendo. Porque si aceptamos la premisa de que las agencias sí observaron algo, pero están dosificando la información con extremo cuidado, entonces estamos ante un tipo de gestión informativa que trasciende la ciencia. Entra de lleno en el terreno del control social. ¿Es paranoia? ¿Sensacionalismo? ¿O es simplemente una hipótesis lógica ante la ausencia total de explicaciones? Mientras tanto, los gobiernos mantienen un perfil bajo. Ningún presidente, primer ministro o alto funcionario ha hecho alusión pública al paso del TRES y Atlas.
ni siquiera en conferencias de prensa científicas o eventos espaciales. El silencio es absoluto. Y en el medio de ese mutismo, el objeto continúa su trayectoria. A partir del 21 de octubre, el 3I Atlas comenzó a quedar oculto detrás del Sol, en lo que los astrónomos llaman conjunción solar. Durante varios días, estará fuera del alcance de observación directa desde la Tierra. Es una pausa natural, pero también simbólica, porque durante ese lapso, nadie podrá seguir monitoreando el objeto con claridad, y toda nueva información dependerá exclusivamente de lo que las agencias decidan revelar o seguir ocultando. La comunidad científica crítica, esa que no acepta respuestas a medias ni se conforma con comunicados escuetos, ha levantado la voz. Algunos exigen transparencia inmediata. Otros solicitan el acceso a los datos brutos. Pero hasta el momento, las solicitudes han sido ignoradas o redirigidas a procesos burocráticos que tomarán semanas, si no meses. Y mientras la incertidumbre crece, los ojos ahora se vuelven hacia el futuro próximo. Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, la misión ERA de la ESA pasará por la región donde, según las estimaciones, debería encontrarse la supuesta cauda iónica del 3I Atlas. Si realmente existe una cola, si hay partículas siendo expulsadas por el objeto, la sonda debería detectarlas sin lugar a dudas. Y más aún, si no hay nada, si ERA atraviesa el espacio sin encontrar ni una sola partícula suspendida, entonces la conclusión será devastadora para el paradigma actual. Porque ningún objeto de 50.000 kilómetros de proyección aparente debería no dejar rastro. Lo mismo aplica para la misión Europa Clipper, de la NASA, que podría cruzarse con la misma región entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Está equipada con sensores de partículas, espectrómetros de plasma, analizadores de campo magnético, instrumentos precisos, listos para recolectar información directa del entorno. Pero aquí surge el obstáculo inesperado. No se ha confirmado oficialmente si estas naves van a activar sus instrumentos durante el cruce. Técnicamente, están capacitadas para hacerlo. Pero en los reportes de planificación, los trayectos de análisis directo aparecen como a confirmar. Demasiadas coincidencias. Demasiadas decisiones aún pendientes. Demasiadas oportunidades a punto de perderse. Y aquí llegamos al núcleo más inquietante del asunto. Porque todo esto, la inacción, el silencio, la ambigüedad, sugiere algo que va más allá del simple miedo a un error de interpretación. Sugiere que hay algo que no se quiere confirmar, al menos no todavía. Porque confirmar que un objeto de origen interestelar, sin comportamiento cometario, sin cola visible, con brillo pulsante y tamaño imposible haya sido detectado por múltiples agencias del mundo, implicaría abrir una caja de Pandora. Y lo que hay dentro de esa caja no es solamente una respuesta a la pregunta de si estamos solos. Lo que hay es un rediseño completo de cómo entendemos la realidad. Si el 3I Atlas es artificial, si es un mensaje, una nave o una señal enviada hace siglos, ¿qué significa eso para nosotros como civilización? ¿Estamos siendo observados? ¿Visitados? ¿Evaluados? Y lo más perturbador de todo, ¿es esta la primera vez que ocurre? ¿O es simplemente la primera vez que no pudieron esconderlo del todo? Y si unir cada silencio, cada omisión, cada demora, revela un patrón, no estamos ante un error. Estamos ante una estrategia. Porque si el 3I Atlas es simplemente un cometa, ¿por qué las agencias más avanzadas del mundo evitarían observarlo justo cuando mejor podían hacerlo? ¿Por qué el objeto más enigmático en años pasaría desapercibido por decenas de instrumentos perfectamente posicionados? La explicación más inquietante es también la más lógica. Si lo observaron, pero no quieren decir lo que vieron. Y es entonces cuando todo cambia. Si el 3I Atlas muestra propiedades que no se ajustan a un cometa, como su tamaño, su forma, su ausencia de cauda, y si su comportamiento sugiere una posible origen artificial, ya no se trata solo de astronomía, sino de política global, seguridad, estabilidad y quizás de miedo. El precedente existe. Durante la Guerra Fría, rivales colaboraron en secreto cuando se trataba de amenazas espaciales. Hoy, podríamos estar ante una repetición de ese mismo pacto tácito, pero con consecuencias mucho más profundas. Y mientras tanto,
La oportunidad de obtener pruebas definitivas se acerca. Misiones como Europa Clipper podrían cruzar lo que debería ser la cauda del 3 y Atlas en cuestión de días. Si no se obtienen datos, o si se deciden no publicar, la sospecha será inevitable. ¿Coincidencia? ¿Desinterés? ¿Ocultación? Tal vez ninguna de estas opciones sea suficiente por sí sola. Pero todas juntas. Sí. Y así llegamos al presente. El 3 y Atlas ha cruzado Marte y ahora se oculta tras el Sol. Durante esos días, quedará fuera del alcance de telescopios terrestres. Es un eclipse natural, pero también simbólico. Porque no solo el objeto desaparece de vista, también la verdad. Cuando reaparezca, la gran pregunta seguirá siendo la misma. ¿Nos dirán lo que vieron? Las señales están ahí. Una trayectoria inusual. Un tamaño que desafía todo lo conocido. La completa falta de una cauda cometaria. Y lo más perturbador, el silencio orquestado de quienes, por deber, deberían hablar. La ciencia exige preguntas, pero el poder teme las respuestas. ¿Y si la humanidad no está lista? ¿Y si admitir que fuimos observados por algo no humano implica un cambio tan profundo que ninguna institución está preparada para enfrentarlo? A veces, lo más aterrador no es lo que vemos en el cielo, sino lo que no nos dejan ver. Hasta entonces, solo nos queda mirar, cuestionar y no conformarnos con explicaciones convenientes. Porque si el 3 y Atlas no era solo un cometa, entonces acabamos de presenciar el mayor encubrimiento cósmico de la historia moderna. Y lo hicieron mientras todos mirábamos hacia otro lado.